En este caso, si os acordáis, estuvimos viendo Type-Term Loads, cómo nos venía leído el modelo. Aquí lo vamos a ver. Y cómo teníamos definidas las soluciones constructivas, cómo teníamos definidos los recintos, cómo teníamos ese modelo analítico. Y a partir de todo ello, lo que teníamos era el cálculo de las cargas térmicas. Posteriormente, podíamos ver que este cálculo de las cargas térmicas que había sido calculado a partir del modelo de Revit, podíamos irnos a CIPE-HVAC y en el software CIPE-HVAC podíamos, a partir de estas cargas térmicas que nos venían leídas, podíamos realizar la instalación que estuvimos haciendo por aquí. Aquí la podemos ver. Del mismo modo, pasamos al flujo eléctrico y en el flujo eléctrico vimos cómo podíamos leer todos los puntos finales de la instalación, definir los circuitos y automáticamente desde Cipelec Distribution podíamos irnos al software Cipelec donde nos venían todos los requerimientos. Todos estos requerimientos que nos venían, lo que hicimos fue hacer directamente el proyecto, nos generó un ifilar automáticamente y conseguimos calcular todo nuestro proyecto partiendo siempre de los puntos finales que estaban definidos en el modelo de Revit. Y del mismo modo que en el flujo eléctrico, lo que hicimos fue en el flujo hidráulico hacer exactamente lo mismo, pero en este caso con los aparatos sanitarios, que estuvimos haciendo el mapeado de los aparatos sanitarios que venían en el IFC y lo que hicimos fue directamente asociarlos a unas características técnicas de un código técnico de edificación y ahí ya podíamos empezar a calcular. Por lo tanto, este caso sería un caso real que se ha planteado y que en este webinar lo que vamos a hacer es finalizarlo, que sería el hecho de que el modelo arquitectónico nos ha venido dado y en este caso nos ha venido dado desde Revit. Para poder entrar en CIPE trabajábamos con el flujo de trabajo OpenBIM que trabaja con IFCs y para ello lo que hicimos fue trabajar el IFC y conectarlo con la plataforma BIM Server Center. Y luego ya nos dedicamos a hacer nuestro proyecto con herramientas especializadas porque como proyectistas que somos necesitamos de estos recursos para poder optimizar el trabajo. ¿Optimizar el trabajo cómo? Aprovechando información, etcétera, etcétera. En este webinar sería la tercera casuística, o sea, el tercer punto de esta casuística, perdón, que sería el hecho de que ahora tendríamos que devolverlo a Revit porque nos lo estarían exigiendo y de esta manera mostrar todos los resultados obtenidos en Revit a nivel de modelo, a nivel de etiquetado, a nivel de tabla. Para ello, en este caso, voy a dejar paso a Marco, ya que él es un experto en Revit y controla perfectamente de todo esto. Por lo tanto, ya voy a dejarle paso a él y con esto ya os lo enseñará todo este tercer proceso. Muy bien, Javier, pues muchas gracias. Yo creo que se me escucha, se me ve y en breve debería verse mi pantalla, ¿no? Vale, ¿me podéis confirmar que se está viendo Sí, la sí, pantalla, que se está viendo Revit, ¿no? No estoy enseñando nada que no deba. se está viendo Revit. Muy bien. Bueno, pues efectivamente me va a tocar a mí hoy, como decía Javier, llevar un poco el protagonismo de esta sesión donde efectivamente voy a hacer lo que ya anunciaba, ¿no? O adelantaba Javier. Esto es un ciclo de 3 webinars y hoy pues de alguna forma vamos a cerrar ese círculo, ¿no? Ese círculo que abríamos el pasado, era septiembre, ¿no? Cuando realizábamos nuestra primera conexión. Fue una primera sesión un poco introductoria, ¿no? Introductoria a las posibilidades de trabajo que ofrece ese plugin de comunicación Revit Cipe y, bueno, más que a las posibilidades que ofrece el plugin, a las posibilidades que ofrece este tándem, ¿no? De ecosistemas o de aplicaciones. Por un lado, Revit como magnífico modelador arquitectónico y por otro lado, pues todo ese ecosistema de aplicaciones de Cipe que nos van a permitir, además, como hemos visto, de una forma muy sencilla, muy específica, cuando tiene que ser específica, llevar a cabo ese desarrollo de la parte más técnica de lo que vendría a ser todo el proyecto de ejecución de toda la fase, ¿no? de ejecución de un proyecto, pues que puede ser un proyecto arquitectónico, un proyecto con una tipología más industrial, como ese edificio que mostraba sobre todo en la sesión anterior Javier. Comenzábamos ese proceso, ¿no? Comenzábamos ese proceso y lo comenzábamos desde Revit. La sesión anterior, la que se llevó a cabo el pasado 24 de octubre,
Pues efectivamente fue una sesión bastante más técnica, donde en esa segunda fase, es decir, una vez que disponemos ya de la referencia arquitectónica, de lo que viene a llamarse en este flujo de trabajo el modelo iniciador creado en Revit, pues era Javier el que asumía el protagonismo en esa segunda sesión y llevaba a cabo ese desarrollo técnico, ¿no? Con distintas aplicaciones, pues ya se aplicase al diseño, al cálculo, al dimensionamiento pues, de redes de fontanería, de circuitos de electricidad, de iluminación, de climatización, etcétera, etcétera. En esta tercera fase, perdón, de alguna forma vamos a cerrar el círculo, ¿no? Hemos dicho que lo interesante de este plugin OpenBeam para Revit es que comunica bidireccionalmente las dos aplicaciones, los dos ecosistemas, gracias a Beam Server Center. Siempre ha permanecido como protagonista de base Beam Server Center, como esa plataforma colaborativa que va a posibilitar todo ese intercambio de información, que va a posibilitar pues potencialmente la definición de un equipo de trabajo tan amplio como se quiera, con tantos especialistas como se requieran, para poder, bueno, pues ir creando todas esas capas de información que al final son las que conforman un proyecto completo, ¿verdad? Y en ese cerrar el círculo, pues vamos a volver a Revit. Es decir, hoy creo que tengo abierta alguna aplicación y de forma un poco incidental también, ¿no? Yo voy a mostrar, lo interesante no es tanto el proyecto que se muestre, como que dejemos claro el proceso, ¿no? Más allá del ejemplo particular de si es una nave industrial o es un conjunto de 4 viviendas o es un ejemplo pues mucho más didáctico como el que de hecho yo voy a utilizar hoy y que inicié de hecho en la sesión anterior, ¿no? Vamos a ver un poquito las dos disciplinas principales, ¿no? Toda vez que la arquitectura ha quedado definida en Revit, pues vamos a tocar un poquito de estructuras y un poco también de instalaciones con ejemplos sencillos. Y quiero recordar que en esa sesión anterior que hicimos, yo tenía por aquí, en mi repositorio de proyectos de Beam Server Center, ese proyecto absolutamente sencillo, ¿no? Que yo creo que llamé incluso 4 pilares o algo así, y que denominé de forma un poco más seria el proyecto POBR, proyecto Open, sí, proyecto Open Beam Revit. Entiendo que sería lo que pensé en ese momento y que tiene esa fecha pues de 24 de octubre de 2024. Recordemos para quien ande un poco despistado o necesite visionar esos seminarios anteriores, que en este ejemplo absolutamente simple, absolutamente, bueno, pues docente, ¿no? Yo creé un pequeño proyectín de estructuras en Revit, pues simplemente con esos 4 pilares, ¿no? Definiendo pues esas 3 plantas o ese forjado sanitario y esas 2 plantas y nos lo llevamos a CIPECAD, ¿no? Y ya dije, bueno, vamos a calcular en CIPECAD, vamos a definir, a dimensionar, a armar, ¿no? Porque obviamente hay mucha diferencia entre la definición estructural de un proyecto arquitectónico de Revit, que debe estar ahí porque al final es una parte constitutiva importante, ¿no? De definición, pues tanto de envolventes como de particiones interiores, pero qué duda cabe que aunque Revit efectivamente nos permita pormenorizar la definición de elementos estructurales, no es un entorno amable para hacerlo, ni es un entorno funcional, ni es un entorno ergonómico. Sobre todo cuando comparamos con aplicaciones pues, como CIPECAD, ¿no? Que de una forma muy sencilla nos va a permitir consumir toda esa definición geométrica y a partir de ahí pues llevar a cabo el proceso técnico específico de definición y dimensionamiento de una estructura, ¿no? Incluyendo pues no solamente ese despiezado de vigas, viguetas, bovedillas, casetones y tal, sino sobre todo la parte más definitoria, ¿no? de un cálculo estructural que son las armaduras. Entonces veíamos que teníamos disponible ya toda esa información, que esa información está en el proyecto, pero ¿qué pasa si necesitamos llevarnos esa información a Revit? ¿Podemos hacerlo? Pues sí, vamos a ver que podemos hacerlo cerrando ese círculo, ¿no? Digamos, dándole la vuelta a la capacidad de comunicación entre Revit y CIPE, lo que sea, a través del plugin y bueno, vamos a recuperar ese ejemplo absolutamente sencillo. Vamos a ver ese ejemplo estructural, pero resulta interesante ver también
pues un ejemplo de alguna instalación sencilla. Y como yo creo que viene muy bien abrir los ojos y ver a dónde podemos llegar, pues yo creo que voy a comenzar, ahora llevaremos a cabo ese proceso. Pero voy a comenzar pues por mostrar aquí un posible resultado, en otro proyecto, un proyecto, bueno, pues que utilizo yo habitualmente para estas tareas docentes y de divulgación y que de hecho forma parte pues del vídeo explicativo del funcionamiento de Beam Server Center, que bueno, igual si tenemos 5 minutos podemos mostrarlo, ¿no? Para fijar esa foto finish, ¿no? O ese planteamiento global de lo que podemos hacer con el plugin. Pero bueno, veis que lo que tengo aquí es un proyecto, enseño el proyecto, ¿no? Voy a abrir pues una vista general del proyecto donde, bueno, pues independientemente del objeto particular de este proyecto, ¿no? Que es un proyecto de ampliación, tenemos aquí como archivo vinculado y con una definición muy menor un edificio existente y en Revit desarrollamos pues toda esta definición arquitectónica, ¿no? Yo, a ver, voy a abrir pues una planta primera que no tenga mucha carga de todos esos aditamentos que vienen del ecosistema de Cipe, ¿no? Es decir, vaya, pues un archivo de Revit al uso con la definición arquitectónica que es la que ha servido de base para todo ese desarrollo ejecutivo o desarrollo técnico, que es a lo que dedicamos la sesión anterior, ¿no? Entonces, en esta vamos a ver cómo traer todo eso de vuelta a Revit. Y lo primero que voy a enseñar es lo que podemos conseguir en Revit, ¿no? Es decir, aquí tenemos unas instalaciones, ¿no? Por aquí se ven pues una serie de lo que sea, ¿no? De conductos, de tuberías, de máquinas y tal, que han sido desarrolladas pues por el modus operandi que de alguna forma Javier mostraba en la sesión anterior. Toda esa información ha venido de vuelta aquí a Revit, ya sea como archivo vinculado IFC, ya sea como otro tipo de archivo, otro tipo de información, y eso es lo que vamos a desgranar rápidamente hoy. El caso es que aquí está esta información, ¿no? Aquí está esta información, aquí están esas capas de información, esos modelos, que nosotros vamos a poder utilizar pues con un objetivo multipropósito, ¿no? Pero básicamente yo creo que se pueden hacer tres cosas. Se pueden utilizar pues para documentar, como estamos viendo aquí. Aquí vemos pues una serie de etiquetas de Revit, que no son más que etiquetas de Revit. Es decir, yo puedo venir aquí a la ficha anotar y decir etiquetar por categoría y entonces con un extremo libre perfecto pues comenzar a comprobar o a documentar que esto es un conducto de chapa galvanizada rectangular de 200 por 125, mientras que este de aquí pues es un conducto de 300 por 225, o esto de aquí es un aparato de Bosch, un emisor de VRF, o esto de aquí pues es una tubería de refrigerante de diámetro, lo que sea. Es decir, que podemos llevar a cabo esas funciones de documentación pues para generación de documentación planimétrica, ¿no? Ese casi primer producto o producto más inmediato que podemos obtener a partir de un modelo BIM. Evidentemente, esto nos permite obtener planos, hablando de una forma muy simple, pero también nos permite llevar a cabo pues, un segundo objetivo que sería el objetivo específico de la coordinación, ¿no? Y sabemos que la coordinación entre modelos, la coordinación, estoy hablando ahora de coordinación estrictamente geométrica, ¿no? De saber pues, de si tal conducto choca con tal viga o cabe por tal patinillo de instalaciones o tal, sabemos que eso podemos llevarlo a cabo diversidad de plataformas, de soluciones, de aplicaciones de escritorio en la nube o lo que sea. Pero bueno, de alguna forma, como Revit se ha convertido en esa panacea, ¿no? En ese producto de amplísimo espectro de uso y más allá de su funcionalidad más inmediata, ¿no? Que es la de creación de modelos arquitectónicos, pues también sirve a otros propósitos como el de coordinación, como el de repositorio final de un conjunto de modelos y tal, pues efectivamente también va a permitir el hecho de traer todos esos modelos desarrollados en Cipe aquí a este entorno común de Revit, pues si abrimos una vista tridimensional, pues podemos, ¿no? Pasar a ver todo ese detalle de las instalaciones, ¿no? Y comprobar, pues, por ejemplo, ¿no? Problemas comunes, ¿no? En una coordinación espacial en un
modelo arquitectónico mínimamente complicado, pues pendientes de esos conductos de saneamiento, ¿no? Esas redes horizontales que nunca son horizontales porque necesitan esa pendiente mínima del 1%, del 2% para garantizar el desagüe. Y esto pues que en un plano siempre funciona, ¿no? En un plano 2D pues muchas veces es fuente de conflicto cuando al aplicar esas pendientes pues vemos que vulneramos cuestiones como alturas mínimas y cabezadas y demás, ¿no? Pues aquí resulta muy, muy, muy sencillo estudiar todo esto, ¿no? Si yo aquí, bueno, ahora quito la caja de sección, he creado aquí una caja de sección pues para poder mirar fácilmente dentro de todos estos elementos, igual podríamos ocultar algún elemento más para ver toda esa interacción entre distintos modelos, ¿eh? No sé si ahora mismo tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5, si efectivamente si vengo para acá, pues veo, además del modelo de Revit, los distintos contenedores de información. Voy a utilizar terminología ISO 19650 que han sido generados desde, en este caso, 5 aplicaciones distintas, las que sean del ecosistema de CIPE. Tendremos la estructura, tenemos por ahí una instalación de climatización o de ventilación, tenemos instalaciones de fontanería, de saneamiento, tenemos unas bandejas de cable por aquí, ¿no? Elementos que tienen toda su información, ¿no? Esto de aquí, ¿qué es? Pues esto de aquí vemos que es bueno, pues tiene aquí un elemento de catálogo que igual resulta demasiado críptico para nuestros objetivos, pero si venimos por aquí y seleccionamos pues un conducto de saneamiento, podremos ver fácilmente pues que eso efectivamente es un conducto de saneamiento de tal tipo que tiene un diámetro determinado, o esto de aquí pues es una pieza especial, lo vemos por aquí, ¿no? Un empalme simple pues que tiene un diámetro de entrada coincidente con el de salida de 110. Esa información está ahí, esa información es consultable, es listable, es documentable, puede ser consumida en un entorno 3D pues que nos permita verificar que efectivamente, y ya sea de una forma manual, casi organoléptica, como estamos haciendo ahora, o bien mediante una detección automatizada de conflictos, la existencia de posibles conflictos, ¿no? Es decir, las instalaciones vienen por el patinillo de instalaciones que se ha determinado, pues, oye, como una primera aproximación, esto que estamos haciendo ahora, perfecto, ¿no? O lo que iba a hacer antes, ¿no? Que podremos llevar, se me ocurre, si desactivo la caja de sección y empiezo a utilizar pues herramientas muy específicas de Revit, ¿no? Y llevo esto a una vista ortogonal, desactivando esa perspectiva em, esa perspectiva cónica, quería decir, y paso de una disciplina de coordinación a una disciplina, por ejemplo, de mecánica o de fontanería, pues aquí podremos ver con total comodidad, pues cómo al final esas pendientes de las que estábamos hablando, por ejemplo, de una instalación de saneamiento, pues interaccionan con el edificio, ¿verdad? Todo esto va a ser muy, muy, muy sencillo gracias a esa comunicación que facilita el plugin OpenBeam Revit entre Revit y todo ese ecosistema de aplicaciones de CIPE. Bueno, este podría ser un resultado final. He dicho dos, ¿no? Dos objetivos. Dije que había tres, ¿no? Uno es el propio de la documentación, otro es el de la coordinación, como estamos viendo, y esto podría servir a un tercer propósito. Tenemos por aquí algunas tablas de planificación. Oye, pues la obtención de una tabla de planificación, ¿no? Al final, un modelo BIM o un conjunto de modelos BIM pues puede ser entendido como un listado de cosas, y una tabla de planificación en Revit lo que hace es generar, ¿no? un listado ordenado, filtrado de información y tal, pues que nos dé información tan valiosa como esto. Por ejemplo, tenemos una instalación de Bosch por VRF y aquí tenemos los cómputos finales de las distintas tuberías de refrigerante por diámetro, ¿no? Esto, lógicamente, tendrá que estar en un documento de mediciones, de presupuestos y tal, pero, oye, en un momento dado también nos puede servir Revit como herramienta. Yo no lo veo tanto como una herramienta para la obtención de una medición, que en un momento dado también, como para una posible comprobación, para una posible estimación. Es decir, esa información está ahí y es también fácilmente consumible desde este tipo de vista tan particular de Revit como son las tablas de planificación, ¿no?
que nos van a servir, pues yo creo que el objetivo más claro es el de la cuantificación, ¿no? Por aquí tuberías de saneamiento. Pues toda esta información ha sido obtenida directamente de esos modelos de CIPE consumidos desde REG.